Es un ejercicio que consiste en reemplazar, en sustituir una palabra destacada en el enunciado del ejercicio por otra que resulte mucho más precisa y adecuada. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tengo aquí el verbo hacer, hice. El verbo hacer es un término muy genérico, es un vocablo muy amplio, muy impreciso, y por eso se le denomina conjuntamente con otros verbos, como por ejemplo poner, ¿verdad?, tener, o algunos sustantivos como cosa o algo, que solemos utilizar en el lenguaje coloquial o familiar, pero que desde un punto de vista lexical o académico se le conoce como palabras baúl. En una conversación extra académica nos pueden ser de alguna ayuda para afrontar una situación comunicativa, pero en el marco de la actividad universitaria y profesional en general, cuando usted tenga que redactar, estos términos tienen que ser dejados de lado por su generalidad e imprecisión. Por eso aquí tenemos que colocar un término más preciso. Como están hablando de ejercicios de matemática, ¿verdad?, entonces todo ejercicio se resuelve, ¿verdad? Hice, en lugar de hice puedo colocar resolví. Resolví el ejercicio de matemática más complejo. Y así la expresión tiene mayor precisión. ¿Ok? Profito, ¿y para qué me sirve eso? Cuando usted redacte un informe de laboratorio de física, química, biología, o cuando usted tenga que redactar un informe de carácter académico, no va a utilizar un léxico coloquial, ni tampoco va a utilizar vocablos genéricos o imprecisos. El lenguaje académico se caracteriza por su exactitud, por su precisión. Cuando veamos aquí, acá tengo el verbo poner, que también es un término muy genérico, es una palabra baúl. Entonces, en lugar de decir pongo RPP para enterarme de las últimas noticias, voy a decir sintonizo radioprogramas del Perú para estar al tanto de las últimas noticias. ¿Ok? Tengo pavor. ¿Qué significa el término pavor? ¿Miedo o miedo extremo? Miedo extremo. ¿Ya? Espanto. Horror. Por los temblores. Tengo este verbo tener, es otra palabra baúl. Entonces yo voy a colocar, como pavor es un sentimiento, siento los labios. ¿Ok? Siento pavor por el posterior. ¿Cuál es el símbolo del oro? AU, ¿no? Y de ahí, aurífero. Entonces, cuando te hablan de proyectos auríferos, ¿de qué te están hablando? De proyectos orientados a la extracción del oro, ¿no es cierto? Y si te hablan de cuál es el símbolo químico del cobre, cero. Y cuando te hablan de proyectos auríferos, están hablando entonces de proyectos que están orientados a extraer el cobre, yacimientos del cobre. ¿Ya? Muy bien. Y por último, se ofreció para escribir el informe grupal de química general. Redactar porque es de orden académico. ¿Ok? Muy bien.